Hola, buenos días. El trabajo que presentamos hoy se titula Tareas estadísticas con foco en sostenibilidad, una aproximación desde los libros de texto de cuarto año de educación primaria. El esquema a seguir dentro de esta presentación, en primer lugar, se sitúa en centrar en los conceptos de sostenibilidad y educación para el desarrollo sostenible, para luego evidenciar cómo estos se conectan en cierta medida con la educación estadística y cómo la educación estadística se configura como una herramienta para formar, para educar en sostenibilidad. Y posteriormente damos a conocer aspectos metodológicos vinculados a este estudio que se relaciona con los libros de texto de cuarto año de educación primaria, en especial cómo se abordan las unidades de estadística en ambos países, en Chile y España, para finalmente dar a conocer parte de los resultados de este estudio y algunas consideraciones finales e implicaciones para la enseñanza. Bien, el desafío de educar en sostenibilidad. Desde ya hace varias décadas se viene acuñando el concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Desde 1987 que se viene acuñando este concepto y desde entonces se han ido configurando diversos hitos en el desarrollo de una educación para el desarrollo sostenible, siendo uno de los más importantes hasta en este minuto la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es presentada en el año 2015 y que tiene por propósito explicitar distintas metas a cumplir para esa fecha, para la década del 2030. Es así como a partir de esta Agenda 2030, la ONU reconoce tres grandes ámbitos de acción en respecto de la educación para el desarrollo sostenible, contrario a lo que se tiende a pensar que solamente se encuentra vinculada a todo lo que es la educación medioambiental. Dentro de estos ámbitos de acción, la UNESCO reconoce la dimensión económica, social y ambiental, a partir de las cuales sugieren 17 objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo el fin de la pobreza, salud y bienestar, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, vida submarina, acción por el clima, etc. Es a partir de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que se plantean diversas metas, y dentro de esas metas está el llevar estos ODS al aula escolar. Sin embargo, el alcanzar estas metas, sobre todo lo referido al aula escolar, requiere de una nueva manera de afrontar la educación del siglo XXI, por una educación que vaya en pos del desarrollo de nuevas competencias, actitudes y conductas que a la larga promuevan sociedades más sostenibles. Y en ese sentido, la UNESCO plantea la necesidad de comenzar a formar y a educar en los distintos niveles escolares, no tan solo en los niveles superiores, sino que a lo largo de toda la educación, la etapa escolar, empezar a allanar el camino para formar ciudadanos alfabetizados en sostenibilidad. Y esto trae consigo la necesidad de dar, como ya se mencionaba, un nuevo enfoque a la educación, que es por una educación holística, integradora y transformadora, que permita alcanzar aprendizajes tanto cognitivos, socioemocionales y conductuales específicos vinculados a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, y sobre todo desarrollar competencias claves de sostenibilidad, competencias que son transversales a cada uno de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a partir de ello, de acuerdo con el Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, se plantean eh, cuatro grandes enfoques a la hora de diseñar e implementar experiencias de aprendizaje con foco en sostenibilidad. Por un lado, se plantea que debe ser una educación integral, es decir, una educación no solo basada en transferencia de contenido sobre el desarrollo sostenible, sino también en la participación de prácticas de desarrollo sostenible, prácticas que lleven a los estudiantes a actuar en pos de esta sostenibilidad. También se plantea que debe ser
una educación contextual donde las prácticas deben desarrollarse para dar solución a problemas reales, tanto a nivel local como global, a problemas quizás de su propio barrio, de su propia ciudad, de su propia comunidad. Debe ser también una educación transformadora que genere cambios en las prácticas sociales de los estudiantes y por último que proporcione instancias para reflexionar críticamente sobre información real, proveniente de contextos significativos para los estudiantes. Es en este sentido que ante este desafío de desarrollar y de llevar y poner en práctica una educación para el desarrollo sostenible, que el profesorado se constituye como un agente de cambio. Ellos, de acuerdo con las palabras, cito textual, acá en la UNESCO, ellos son considerados agentes de cambios poderosos que pueden dar con la respuesta educativa necesaria para alcanzar los ODS. Sus conocimientos y competencias son esenciales para reestructurar los procesos y las instituciones educativas en pos de la sostenibilidad. Sin embargo, los números no son muy auspiciosos al respecto y en el informe de avances en la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial del año 2018, los resultados revelan que la formación del profesorado es aún insuficiente en temas de sostenibilidad y en cómo llevarla al aula y que esto sigue constituyendo un obstáculo para formar estos ciudadanos de sostenibilidad. Por lo tanto, a partir de estos estudios, de este informe del año 2018, la UNESCO establece como prioridad para los próximos años la formación del profesorado, de acuerdo con los principios rectores de una educación para el desarrollo sostenible. De manera que para el año 2030, sus conocimientos permitan garantizar su formación, formación integral, permita garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, para constituirse como ciudadanos alfabetizados en cuestiones de sostenibilidad. Por lo tanto, urge dirigir los esfuerzos hacia estas oportunidades de desarrollo profesional, de formación del profesorado, no tan solo en la formación inicial, sino también en la formación inicial y continua de estos que los permitan adquirir conocimientos y competencias para incluir la sostenibilidad en las distintas disciplinas escolares. Y esto, de acuerdo con diversos autores, plantean que para ello es necesario renovar la enseñanza en todos los niveles, ¿sí? No tan solo, como decía anteriormente, en los niveles superiores, sino ya comenzar desde el nivel preescolar en adelante a trabajar estas cuestiones, estos temas de sostenibilidad. Es desde esta perspectiva que el profesorado se constituye como un elemento clave a la hora de llevar la sostenibilidad al aula y es necesario abordar esta educación para el desarrollo sostenible a partir de un trabajo interdisciplinario, donde la metodología del aprendizaje basada en proyectos, por ejemplo, se ve con mucho potencial para abordar temáticas desde distintos ángulos que provoquen reflexión entre los estudiantes y sobre todo impacten en sus prácticas sociales. Por lo tanto, de acuerdo con Alsina y colaboradores, se requiere diseñar planes de formación para el profesorado que incorporen a la sostenibilidad, sobre todo en áreas como matemáticas, pues muchas veces los profesores podrían percibirse incompetentes a la hora de llevar la educación para la sostenibilidad a la asignatura de matemáticas o al momento de encontrar potencial a la asignatura de matemáticas para abordar temáticas vinculadas con estos tres ámbitos de acción que plantea la UNESCO. Pero aquí surge un interrogante. ¿Cómo llevar la sostenibilidad al aula de matemáticas? Y nuestra apuesta es que consideramos que la educación estadística puede ser una herramienta para llevar la sostenibilidad al aula de matemáticas, al aula escolar. Por lo tanto, ante este planteamiento, surge el reto de conectar la educación estadística con la sostenibilidad. Sabemos que hoy la educación estadística es más importante que nunca,
Pues si queremos contar con ciudadanos alfabetizados en sostenibilidad, es decir, ciudadanos empoderados para tomar decisiones conscientes y actuar responsablemente en áreas de la integridad ambiental, la viabilidad económica y una sociedad justa para las generaciones presentes y futuras, una puerta a ello, una puerta posible, es desarrollar desde temprana edad la alfabetización estadística, pues no debemos olvidar que la estadística requiere de una forma diferente de pensar porque los datos no son solo números, ellos son números en un contexto. En este sentido, la necesidad de desarrollar competencias para el desarrollo sostenible se constituye en un propósito para enseñar estadística y a su vez la estadística se convierte en un pretexto para formar, para educar en sostenibilidad. Aún más, esto cobra aún más sentido si consideramos que en octubre del año 2020, en el contexto de la celebración del Día Mundial de la Estadística, el secretario de la ONU plantea que este año en que el mundo despliega sus datos en el contexto de la COVID-19 para hacer frente a un desafío común, aprovechemos el Día Mundial de la Estadística para poner de relieve el papel de las estadísticas en la promoción del desarrollo sostenible para todos. Acá esta cita es muy importante, pues releva el papel de la educación estadística como una herramienta necesaria para educar en sostenibilidad. Pero, ¿cómo educar para una sociedad sostenible desde la educación estadística? Sabemos que los datos son importantes, que la estadística es inseparable de sus aplicaciones y que su justificación final es su utilidad en la resolución de problemas muchas veces externos a la propia estadística. Por lo tanto, es necesario enfocar la enseñanza de la estadística a partir de contextos reales y con datos cercanos a la realidad y cercanos a las motivaciones e inquietudes de los estudiantes, pues lo que importa no son los datos, como plantea Gall en el año 2019, no son los datos, sino las respuestas y los conocimientos que buscamos en esos datos. Pero el contexto no está presente automáticamente en el aula, hay que llevarlo al aula, tenemos que introducirlo. Y en esa introducción de ese contexto, tenemos que el libro de texto se constituye como un recurso importante para el profesorado a la hora de enseñar ciertos temas, como por ejemplo estadística, los temas vinculados a estadística. Y en ese sentido también no debemos olvidar que la UNESCO en el informe de avance de los objetivos de la educación para el desarrollo sostenible en el año 2019 plantea explícitamente la necesidad de integrar la educación para el desarrollo sostenible en los planes de estudio y en los libros de texto escolar para los distintos niveles educativos. Entonces, es a partir en este escenario, en el fondo, que nos planteamos la pregunta, ¿cómo abordan los libros de texto este desafío? En especial los libros de texto de matemática y en especial en la unidad de estadística, que consideramos tiene mucho potencial a la hora de desarrollar competencias clave de sostenibilidad y de llevar al aula los contextos de sostenibilidad vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es en esa dirección que recientemente analizamos las tareas de estadística y probabilidad de una colección de libros de texto chilenos para la asignatura de matemática que están enfocados a niños de 6 a 14 años de edad. Para ello realizamos un análisis de contenido que consideró cuatro grandes categorías. Por un lado, los contextos para la sostenibilidad, es decir, en qué medida las tareas estocásticas, las tareas de estadística y probabilidad involucran contextos de sostenibilidad desde de los tres ámbitos de acción, los niveles de articulación que se dan entre estas tareas estocásticas y estos contextos de sostenibilidad a lo largo de toda la lección, la demanda cognitiva que refleja cada una, que requiere cada una de estas tareas que conforman la lección, y por último, la autenticidad, entendida como la legitimidad de las lecciones vinculadas al estudio de la estadística y la probabilidad, clasificándola
de acuerdo con Chamoso, en ficticio, verosímil y auténtico, ¿sí? Entonces, es a partir de esos grandes aspectos a considerar en tareas estocásticas con foco en sostenibilidad que analizamos esta serie de libros de texto, sí, y los resultados evidencian que, por un lado, hay una baja presencia de contextos para la sostenibilidad, que las tareas no se articulan para desarrollar ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible, también que hay un claro predominio de las tareas de memorización, donde solamente los estudiantes tienen que reproducir ciertos conocimientos previamente adquiridos, y que la enseñanza de la estadística y la probabilidad en estos libros de texto no está del todo alineada con una educación para el desarrollo sostenible. Sin embargo, pese a los resultados que se obtienen, creemos que estos constituyen una hoja de ruta para un nuevo enfoque educativo que permita diseñar tareas con foco en sostenibilidad, una educación estocástica para la sostenibilidad en este nivel educativo de educación primaria, que aborden a partir de distintas problemáticas provenientes de estos ámbitos de acción un desarrollo progresivo de la alfabetización estadística y probabilística. Es así como en este estudio destaca la lección 1 del cuarto año de educación primaria como aquella unidad que mejor se aproxima a una enseñanza enfocada a una educación para el desarrollo sostenible. ¿Qué observamos en esa lección? Se observó que más de un 70% de las tareas utilizan contexto de sostenibilidad, que ofrece un nivel 2 de articulación del objetivo de desarrollo sostenible a lo largo de toda la lección. Es decir, que si bien no vertebra toda la lección, sí aparece a lo largo de ella. Posee un 78% de actividades de nivel cognitivo de memorización, y se cataloga como verosímil en cuanto a su nivel de autenticidad. Entonces, esa es una de las unidades que más fuertemente se encuentra enfocada a una educación para el desarrollo sostenible. Es por ello que a partir de ese estudio decidimos profundizar en los resultados y analizar con detención esta unidad de cuarto año de educación primaria para este libro de texto utilizado el año 2020 y para los libros de texto que están en vigencia este año 2021 en Chile y España, y ver en definitiva qué oportunidades de aprendizaje para educar en sostenibilidad ofrecen las tareas de estadísticas presentes en los libros de texto de cuarto año de educación primaria de Chile y de España. Se analizaron 3 libros de texto, la unidad de estadística de cuarto año de primaria del libro que está vigente del año 2020 de Chile, del libro de texto que está vigente el año 2021 y del proyecto Brújula del Gobierno de Canarias que se encuentra vigente en el año 2021 también. La metodología. Bueno, se realiza un estudio exploratorio descriptivo mediante el análisis de contenido focalizado en estos 3 libros de texto anteriormente mencionados, y las categorías de análisis contemplan los contextos para la sostenibilidad, los niveles de articulación que se dan entre estas tareas y estos contextos, la demanda cognitiva y la autenticidad de estas tareas. Los resultados, dentro de los resultados podemos ver que en primer lugar en lo que refiere a contextos por sostenibilidad, vemos que un primer paso fue analizar cada una de las tareas que constituyen, que conforman la lección, para indagar si se trata de un contexto de sostenibilidad u otro contexto, o bien son tareas sin contexto. Y al igual que en el estudio anterior, los contextos principales que están más presentes son lo ambiental, los vinculados a lo medioambiental y lo social. Sin embargo, pese a que están presentes, estos no invitan a una reflexión sobre ellos, sino que son utilizados como medios solamente y no provocan una mayor reflexión respecto de los contextos mismos en los estudiantes. Respecto a los niveles de articulación,
A través de esto se busca informar acerca del grado en que se desarrolla cada contexto para la sostenibilidad. Es así que, al igual que en el estudio anterior, consideramos 3 niveles de articulación, que va desde el más bajo al más alto, donde el nivel 3 es aquel contexto para la sostenibilidad que vertebra toda la lección. Entonces, en el libro de texto de cuartos de primaria del año 2020, se observa que si bien la propuesta inicia planteando a los estudiantes una situación acerca de la protección del medio ambiente y del reciclaje, a lo largo de la lección aparecen otras actividades que no están relacionadas con esta temática. Sin embargo, sí hay otras que sí se vinculan, pero no tienen una relación, no vertebran toda la lección, no dan continuidad, ¿sí? Con lo que inicialmente se presentó a modo de provocación, de motivación de la unidad. Por otro lado, es cierto que las tareas sobre el medio ambiente se estudian a lo largo de toda la lección. Es por ello que la clasificamos en un nivel 2 de articulación, donde en este caso el contexto de protección del medio ambiente y el reciclaje aparece de forma discontinua y no vertebra todas las tareas de la lección. Ahora, en el libro del año 2021, para la asignatura de matemática en la unidad de estadística, se evidenció que este presenta menos tareas estadísticas a los estudiantes en cuanto a cantidad. Y por otro lado, que estas tareas no incorporan contextos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, por lo cual los catalogamos, los consideramos en un nivel 0 de articulación de la propuesta. Respecto al proyecto Brújula del gobierno de Canarias, vemos que este inicia abordando el ODS 12 de producción y consumo responsable por medio de la temática del plástico, donde se invita a trabajar a los estudiantes a lo largo de la lección en diversos momentos de la lección, proponiendo un cierre de la actividad con la elaboración de un mural de grupo con las conclusiones extraídas. Y hemos categorizado en esta lección en un nivel 2 de articulación, pues al igual que sucedía con el texto de Chile del año 2020, esta no vertebra toda la unidad, pero sí aparece de forma discontinua y cierra la propuesta del estudio estadístico. Ahora bien, respecto a lo que refiere a la demanda cognitiva de las tareas de los analizadas de los 3 proyectos editoriales, como dijimos hace un momento, diferenciamos 3 niveles de demanda cognitiva según se relaciona el conocimiento estadístico con el contexto y las acciones que deben desarrollar los estudiantes para dar respuesta a cada una de las tareas que se plantean. Evidenciamos que las tareas que se plantean en los libros de texto se sitúan entre tareas de memorización que buscan principalmente la reproducción de aprendizaje y algunas actividades de conexión en las que los estudiantes deben relacionar conceptos para aplicarlos a diferentes situaciones. Entonces se mueve principalmente la demanda cognitiva entre lo que es la memorización y la conexión. Respecto al último aspecto en estas categorías de análisis, que es la autenticidad, vemos que esta tiene sentido de ser analizada en aquellas tareas en las que se aborda alguno de esas. Así vimos que se visualiza, vemos que en el texto 1 y 3 se verifican 3 de los 5 aspectos de autenticidad planteados, que es el evento, pregunta e información, quedando de lado el propósito y la especificidad de los datos sin abordarse, pues estos no se plantean actividades que vayan más allá y que permitan analizar el propósito y la especificidad de los datos. Entonces se analizó, como hemos visto, los contextos, la demanda cognitiva, el nivel de articulación y la autenticidad de las tareas presentes en las lecciones de estadística de estos 3 libros de texto.
Algunas consideraciones finales e implicaciones para la enseñanza. Hemos realizado este estudio transversal que hemos realizado acerca del tratamiento de los objetivos de desarrollo sostenible en un mismo nivel educativo. Hemos observado, por un lado, que los libros de texto tratan de forma muy tímida los aspectos relacionados con los ODS, y en algunos simplemente no se abordan, como es el actual texto de cuarto año de primaria actualmente vigente en Chile. Estas debilidades tienen un potencial, y es que nos permiten enfocar el diseño de tareas que persigan un mayor nivel del ODS, de articulación del ODS propuesto, ¿sí? Que permitan atender aspectos como lo es el propósito y la especificidad de los datos. En el trabajo extenso que adjunta esta presentación se señalan algunos aspectos que permiten enriquecer las actividades propuestas, de manera que tengan un mayor nivel de autenticidad y un mayor nivel de vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. También, por otro lado, es necesario diseñar nuevas tareas que permitan profundizar en el contexto planteado, que desarrollen el ODS pretendido, de forma que permita a los estudiantes preguntarse acerca del ajuste de los datos utilizados y si estos logran o no dar respuesta a la pregunta inicialmente planteada. También, por otro lado, es necesario plantear actividades que requieran de un nivel de demanda cognitiva mayor y que lleven a los estudiantes a reflexionar sobre los datos y sobre todo sobre la toma de decisiones que estos permiten, y cómo estos datos y esta reflexión y esta toma de decisiones influye en su actuar cotidiano, y cómo ese actuar va a favorecer el desarrollo de ciertas pequeñas acciones que contribuyan a una educación para el desarrollo sostenible de estos ciudadanos alfabetizados en sostenibilidad. Sabemos que la educación para el desarrollo sostenible es un reto que la UNESCO ha lanzado a toda la sociedad y en especial al profesorado, a la comunidad educativa, y que esto implica no solo cambio en la selección de los contenidos a enseñar, sino sobre todo en el enfoque a dar a la enseñanza y en los recursos que utilizamos para la enseñanza. Por lo tanto, es necesario enfocar los libros de texto de manera tal que permitan el desarrollo de estas competencias claves de sostenibilidad a través de una temática tan importante y tan potente como lo es la educación estadística, que se alinea perfectamente con una educación para el desarrollo sostenible. Pero es necesario pensar cómo articularlos para lograr un desarrollo efectivo de los ODS en el aula. Entonces, es necesario dar un nuevo enfoque a la educación, a la enseñanza de la educación estadística, de manera que los estudiantes, a partir del análisis de datos, de la interpretación de información y del desarrollo de esta alfabetización estadística, tomen conciencia acerca de cómo su actuar va a impactar y va a ayudar a avanzar hacia un mundo más sostenible. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a las dudas que puedan surgir a través de la plataforma que se habilite en este encuentro. Muchas gracias.